Familia Vida en Plenitud, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes y compartir una palabra de gracia, de reino, de nuevo pacto, una palabra de edificación, de formación en Cristo, una palabra que nos direccione y que nos ayude en el entendimiento de cada una de estas verdades presentes para este tiempo, para esta realidad que estamos viviendo. Definitivamente hemos hablado de tantos temas tan impactantes y tan interesantes en medio de todo lo que hemos tratado de dar a conocer y en medio de lo que cada uno de ustedes también nos da a conocer, porque sus aportes son valiosos, son indispensables en este crecimiento y formación. Hemos hablado de muchos temas que para mí han sido realmente impactante: el comportamiento de la iglesia en estos tiempos, el crecimiento de la iglesia, la formación, pero definitivamente podemos hablar de muchas cosas. Pero hay un tema que no podemos dejar a un lado y que estaremos recordando a cada momento, y es el discipulado. Discipulado creo que es la clave de todo el desarrollo de la vida cristiana en el cuerpo de Cristo, de la vida de Cristo en su mismo cuerpo, diríamos más bien. Discipulado es una dinámica de una iglesia efectiva y una iglesia que trasciende. Una iglesia sin discipulado nunca será una iglesia efectiva, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia trascendental. Entonces creo que en esta mañana damos gracias a Dios por estos tiempos, pero damos gracias a Dios por su entendimiento y su verdad en los hijos del Padre eterno. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en ti y por ti y para ti fueron creadas todas las cosas. Y en medio de ese andar y caminar en ti y para ti, somos tus hijos, Señor, que hemos tenido una herencia maravillosa por la vida de Cristo, pero que también impactamos la vida de otras personas, de otros hijos tuyos, Señor. Padre, gracias, porque somos discípulos de Cristo, pero también somos discipuladores de todos los que vienen detrás de nosotros, de los que vienen siguiendo nuestros pasos, de los que tienen su mirada puesta en nosotros. Somos discípulos del Padre amado para discipular también a otros. Gracias por Casa Vida en Plenitud, una casa que es discípula de Cristo, pero es discipuladora a las naciones, Señor. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos estos tiempos en tus manos. Gracias por tu palabra que está bendecida para darnos a conocer las inescrutables riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Definitivamente hay algo que no podemos quitar de las Escrituras, y es esa palabra discípulo, discipulador, discipuladores. Es una palabra que realmente está contenida en la Escritura, y tenemos que seguir entendiendo las realidades de lo que Cristo hizo en nosotros. Vamos a mirar Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Espero que tengan su Biblia en la mano, que estemos pendientes de todo lo que estudiamos, analizamos en el crecimiento y en la formación de esa vida de Cristo en nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo poder, toda potestad les es dada a Cristo, toda potestad le da a Cristo. Por tanto, aquí ya no era Jesús. Tal vez ellos lo veían como Jesús y por eso se presentó como Jesús. En las mismas escrituras lo presentan como Jesús y Jesús se acercó. Pero realmente aquí es Cristo ya presentándose a ellos y mostrando su poder, la evidencia de su naturaleza y dando una comisión absoluta y una comisión que no tiene discusión alguna: y hacer discípulos en todas las naciones sin distinción alguna,
sumergiéndoles en el nombre del Padre, en el carácter del Padre, en la identidad y naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, instruyéndoles, encaminándoles, formándoles, para que ellos guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una encomienda suprema del Cristo, resucitado para los apóstoles. Y aquí encontramos 4 todos, ¿no? 4 todos que son maravillosos. Toda potestad, el todo de su poder, el todo de su poder. Por tanto, el todo de su proyecto, hacer discípulos y hacer discípulos, enseñándoles que guarden el todo de su palabra, enseñándoles todas las cosas y el todo de su presencia. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. El todo de su poder, toda potestad, el todo de su proyecto, el hacer discípulos, el todo de su palabra, enseñándoles todas las cosas y el todo de su presencia. Yo estoy todos los días. Definitivamente en esta escritura y en estos versos hay un verbo dominante que es el hacer. El hacer que demanda una acción de cada uno de nosotros. El hacer. Hacer es el verbo dominante de esta aclaración. Sin hacer discípulos, el ir se convierte en un paseo misionero solamente, en un paseo distractor solamente. Sin hacer discípulos, el enseñar se convierte solamente en un discurso bíblico y en algo externo. Sin hacer discípulos, el bautizar, el sumergir, el consumir, se convierte solamente en un rito religioso, que es lo que realmente se ha entendido en este tiempo. Pero el discipulado tiene un significado y una importancia que no podemos quitar. Y sin lugar a dudas, los evangelios registran que una de las tareas centrales que Jesús vino a llevar a cabo para cumplir la misión del reino fue hacer discípulos. Un ejemplo grande y maravilloso que tenemos en la Escritura es todo lo que hizo Jesús. Y Jesús siempre estuvo haciendo discípulos, trabajando con los discípulos, enviando a los discípulos. Antes de ir en su primera misión, para realizar su primer milagro, Jesús llamó a hombres al discipulado. En el primer día de su ministerio público, poco después de su bautismo, Jesús llamó a Juan, a Andrés y a Pedro para que se reunieran con él y le siguieran en sus jornadas. Al siguiente día convidó a Felipe y a Natanael para la misma labor, como lo dice Juan 2, 1 al 2. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya tenía discípulos en este primer milagro. Definitivamente el ir se convierte en una comisión extraordinaria cuando estamos acompañados, cuando tenemos discípulos realmente. Como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Al momento de este milagro ya tenía varios creyentes, pero Jesús estaba buscando algo más que solo creyentes. Jesús haría su obra solo con discípulos. Y cuando hablamos de creyentes, nos referimos a quienes solo buscaron a Jesús para encontrar la respuesta a sus necesidades. Y cuando hablamos de discípulos, son aquellos que abandonaron sus propios planes para hacer solo lo que Jesús quería. Abandonaron todo, dejaron al instante, dice la Escritura, dejaron las redes y le siguieron. Dejaron sus empresas, dejaron sus trabajos para cumplir el propósito y el llamado de Dios, para cumplir ese llamado de ser verdaderamente hijos, discípulos de Cristo. Entonces en Cristo habla por todo Israel, pero solo los discípulos son los que le siguen y lo obedecen. Cristo predicaba, Jesús predicaba por toda parte, por todo Israel, pero solo un grupo de aquellos hombres fieles que entregaron todo, que obedecieron, que tuvieron compromiso, son realmente los que le siguen y los que le obedecen. Es un hecho en la historia que Jesús hizo toda su obra por medio de discípulos y no a través de creyentes. Creyentes pueden haber muchos, pero discípulos realmente entregados al propósito de Dios, realmente pocos. Nuestra identidad y posición ante Dios es ser hijos, pero nuestra misión en la tierra es ser discípulos. A veces nos conformamos con la palabra de hijos, soy hijo de Dios, pero también tenemos una comisión en la tierra que es evidente a través del ser discípulos de Cristo.
Fue por medio de y con sus discípulos que Jesús ministró a multitudes de creyentes y de no creyentes. Y cuando nuestro Señor partió, dio este mandamiento a sus discípulos que encontramos ahí en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos dice que hagamos creyentes, no nos dice que hagamos prosélitos, no nos dice que hagamos seguidores, nos dice que hagamos discípulos, discípulos entrenados para una misión en la tierra. Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Los creyentes no fueron llamados por Jesús para convertirse en apóstoles. Solamente fueron llamados aquellos que ya eran discípulos. Miremos aquí un proceso extraordinario. Creyentes, discípulos y ahora apóstoles. ¡Wow! Tremendo. Lucas 6:12 al 13 dice. Lucas 6:12 al 13. Lucas 6:12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, ya no seguidores, sino discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ya no discípulos, sino que ahora han llegado a un nivel diferente, ahora son discípulos. Jesús hizo toda su obra en la tierra con y a través de discípulos. Y luego él mandó a sus discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos y dijo que solo los discípulos deberían ser sumergidos en el conocimiento de su verdad, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una comisión extraordinaria. Cuando miramos ahí en Mateo 28:19, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles, sumergiéndoles en ese conocimiento de su verdad presente. Pero lo importante de todo esto también es que podamos entender qué es discipulado, tener una definición clara de lo que es un discipulado. Podemos definir que el discipulado es un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todo redimido, para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. Wow, esto es extraordinario. Discipulado lo debemos mirar como un proceso educativo, escritural, espiritual. Es un proceso integral que tiene como fin llevar a la plenitud de Cristo, llevar a la estatura de ese varón perfecto, a todo redimido, pero con un fin, para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente el propósito eterno de Dios. Esto no es hacerlo por hacerlo. Esto no es que tengamos 10 clases de cómo vivir en Cristo, un nuevo comienzo, fundamentos del nuevo pacto. No, esto va mucho más allá. Es la transmisión de mi integridad como discipulador a otra persona que es un discípulo. Es transmitir conocimiento, es transmitir que esa espiritualidad tenga un crecimiento, una formación realmente en su vida. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados, que esto va mucho más allá de simplemente aprender algo educativo. Esto va mucho más allá de todo eso. Colosenses 1:28 al 29 dice, Colosenses 1:28 al 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Wow. Esta es la verdadera definición del discipulado. Es un proceso formativo, es un proceso de crecimiento espiritual, es un proceso realmente que a través de las escrituras
se empieza a evidenciar un crecimiento y una formación en los hijos, con el fin de llevar perfecto a todo hombre, a una estatura, a un nivel realmente que podamos entender la realidad de lo que es ser discípulos. Segunda de Timoteo, vamos a mirar Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Mire la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, ese es un verdadero discipulado. Esa es una tarea, mis amados, que tenemos en nuestras manos, de ejercer un discipulado efectivo, un discipulado que logre los objetivos que Dios ha puesto en nuestro corazón. En estas definiciones destacamos 3 elementos que son indispensables: maestro, discípulo y proceso o formación. Maestro, discípulo y proceso. Sin esas 3 cosas creo que no hay un discipulado. El discípulo hace un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda a su maestro, y poco a poco enseñar a otros a vivirla. Esta relación entre maestro y discípulo implica un proceso que demanda un gran trayecto en la vida de las personas. No hay discipulado sin discípulos. Y el discípulo tiene que estar convencido de que él quiere llegar a la estatura de ese varón perfecto, que quiere la formación, que quiere el crecimiento, que quiere ser realmente preparado para cumplir el propósito de Dios. El discípulo es un vocablo primario que significa un partidario, un imitador de un maestro, de un líder, o alguien que sí fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida. Juan 8:31, Juan 8:31, vamos a buscarlo. Juan 8:31 dice: oh Señor, gracias por los discípulos. Dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es un maestro, es un hombre, discípulo es aquel hombre que es imitador, que quiere seguir a un maestro, a un líder, que le está enseñando, hablándolo en este contexto, les está enseñando las verdades de la gracia, del nuevo pacto, del reino, les está enseñando a cómo evidenciar la naturaleza del rey, cómo ser efectivos en el cumplimiento del propósito. Y Juan 8:31 creo que es una palabra muy clara. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Los judíos que habían creído en él, los religiosos que habían creído en él, los legalistas que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer definitivamente significa imitar, seguir, obedecer, compromiso, fidelidad, permanecer en las palabras de Cristo, de Dios, de Jesús. Permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 15:8 también dice algo que también es bastante impactante en cuanto al discipulado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Definitivamente la evidencia de la naturaleza de Dios evidencia también que somos discípulos. ¿O qué clase de personas somos? ¿Creyentes? ¿Simpatizantes? ¿Prosélitos? ¿Seguidores? ¿O ya somos discípulos? ¿Entregados a la formación, entregados al compromiso, a la obediencia? ¿O ya somos apóstoles?
Qué interesante de verdad es este proceso que creo que en nuestras vidas puede marcarnos en un crecimiento y en una formación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Definitivamente un discípulo es un aprendiz, uno que aprende constantemente de su maestro, es uno que es llamado para ser seguidor de él. Todos estos discípulos fueron llamados para ser seguidores de Cristo. Y luego los llamó y dejando a su padre y Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Al instante dejaron tantas cosas por seguirle. Discípulo es aquel que primero aprende en un seguimiento continuo. Vení en pos de mí para luego ser enviado y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Mire el proceso, ¿no? Discípulo es aquel que primero aprende en el seguimiento continuo. Por eso Jesús les dijo, Marcos 1:17, les dijo Jesús, vení en pos de mí. Y luego que hay un proceso de formación, hay un proceso de crecimiento, entonces el discípulo es enviado. Venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Primero el discipulado para ser enviado realmente como un apóstol con todo poder, autoridad para cumplir el propósito de Dios. El discípulo no nace, definitivamente tenemos que entender que los discípulos no nacen así naturalmente y ya están completos, no. El discípulo no nace, sino que se hace, y esto no es resultado de la casualidad. Implica una relación personal, intencional, integral y continua entre él, su maestro y sus enseñanzas. Es por ello que el mandato de Mateo 28, 18 al 20, que les entregó el Cristo resucitado a sus primeros discípulos, no era solamente predicar a los perdidos, sino hacer discípulos. Asunto que ellos obedecieron fielmente posteriormente, como lo registra Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos 14, 21 empieza a registrar que cada uno de ellos comenzaron a cumplir su labor discipular, de ir a ser discípulos. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, primero el anuncio, vení en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y después de hacer discípulos. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmando los ánimos, el verso 22 de Hechos 14, confirmando los ánimos en los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es interesante que el término cristiano, si usted lo mira, aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, mientras que discípulo aparece 254 veces, 260 veces aparece el término discípulo en el Nuevo Testamento, en la Escritura, aparece ese término discípulo. Esto nos muestra que la naturaleza y el propósito del reino no es difundir el cristianismo como una religión frente a las demás religiones, sino formar hombres a la imagen de Cristo, que por medio de la disciplina, que por medio de la diligencia, que por medio de la obediencia, el compromiso y crecimiento de su fe, puedan transformar el mundo. La definición de discípulo viene de una palabra realmente griega que es matetes, que se implica mucho más que un alumno. También significa seguidor, quien guarda la instrucción dada a él y se convierte en regla de su conducta. Esta palabra viene también de una raíz verbal que es mantano, que significa aprender por el uso y por la práctica. Una cosa muy interesante para observar es que, aunque las varias palabras para discípulos son usadas muchas veces, estas no son usadas después del libro de los Hechos. Algo que podemos encontrar y que es bastante interesante es que esta palabra no es usada después del libro de los Hechos, no es usada. Veremos en las epístolas que Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas usaron otras palabras para ayudarnos a entender. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ellos utilizaron otros términos para ayudarnos a entender realmente cómo se hacen discípulos. Discípulo, que es un alumno,
que es un seguidor, que es quien guarda la instrucción. Mira el término tan interesante, es quien guarda la instrucción y la convierte en regla de su conducta. Un discípulo realmente es algo más que un simple estudiante, eso es algo más. Un estudiante adquiere conocimientos, pero a veces esos conocimientos no se convierten en su regla de conducta. Mientras que en un discípulo, en lo que ha aprendido, la formación que hay en él, se convierte realmente en su regla de conducta. Y realmente también él está aprendiendo por el uso y por la práctica, es decir, que todo lo que está recibiendo lo está manifestando, lo está evidenciando y lo está poniendo en práctica también. Discípulos para discipular a los demás. Es algo muy interesante, es algo muy interesante. Entonces, estos grandes hombres de las Escrituras nos ayudan a entender cómo hacemos discípulos. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 4, 14 al 15, al 16. 1 Corintios, capítulo 4, 14 al 16. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Esto habla de un discípulo, ¿verdad? 10,000 años, ustedes son mis discípulos. No tendréis muchos padres, ustedes son mis discípulos, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ustedes son mis discípulos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pero realmente, ¿qué es y qué es y qué no es un discipulado? Sobre todo hablándolo desde el punto de vista de lo que estamos nosotros centrados en esta realidad del reino. ¿Qué es un discipulado realmente apostólico, de reino, de gracia y de nuevo pacto? ¿Y qué no es un discipulado apostólico? ¿Qué es un discipulado? Definitivamente, uno de los primeros puntos que tenemos que mirar es que un discipulado es un proceso formativo y no es un suceso informativo. Un proceso de formación, más no un suceso donde se da una información que puede ser temporal o superficial. No, es algo más profundo. El discipulado involucra una relación personal donde se expone la forma de vida de quienes se comprometen a un proceso de formación en Cristo, pues no lo ven simplemente como un suceso en la nueva vida en Cristo. Esta relación está proyectada en una formación escritural, pues lo que se imparte son los principios y los valores de la palabra y no las ideas o criterios personales del discipulador. Y el resultado que se busca es que haya una transformación integral. Por lo tanto, el discipulado no termina al darle unas lecciones bíblicas al nuevo creyente, ni tampoco limitarse a involucrarlo en un programa de estudio o de congregación. El discipulado tiene un desarrollo realmente gradual, no tiene nada que ver con crecimiento instantáneo. Esto no se trata de algo, ya es discípulo. El discipulado es una decisión radical de la voluntad que viene de esa insatisfacción santa del corazón, que entiende que lo más primordial y lo más fundamental en la vida del nuevo creyente es conocer y hacer la voluntad de Dios. Dado que esto no es cuestión de emociones, sino es una decisión, es algo personal, es una decisión intencional del corazón de la persona. Una persona nace de nuevo como creyente, pero se desarrolla como discípulo en un proceso intencional, integral y continuo. ¿Qué es lo que hemos perdido, mis amados? Ese proceso intencional, muchos tienen las intenciones de convertirse realmente en discípulos, de aprender, de crecer, de ser formados, de evidenciar la naturaleza y carácter del Rey. Porque todo es integral, no solo es un conocimiento y un crecimiento intelectual, sino que también es un crecimiento espiritual. Pero esto se desarrolla de manera continua. No es que en mis primeras 3 lecciones o 4 lecciones, 5 lecciones, ya dejé todo y creo que estoy listo y preparado y no necesito más. Nunca terminaremos de ser discípulos.
Siempre seremos discípulos y discipuladores. Esto es un proceso de formación continuo. Esto jamás se termina. Esto no es una carrera universitaria o es el bachillerato donde llegas a un punto y terminaste. Esto avanza, crece, cada día nos capacitamos, cada día estamos siendo formados por procesos, no por sucesos. Wow, esto es maravilloso. Definitivamente el discipulado es una de las maravillosas causas que el Señor nos ha entregado como hijos del reino para llevarlas a cabo. Discipular a los demás es una tarea encomiable, es una tarea que requiere también compromiso, que requiere entrega, que requiere dedicación. Esto no es solamente de un tiempo corto, ¿no? Esto demanda esfuerzo y dedicación. Discipulado es una relación personal, no es una lección ocasional. Discipulado es una relación personal, no es una lección ocasional. Aunque el proceso de discipulado implica el uso de medios o recursos, entre los que podemos incluir a las personas, las estructuras, los programas, los materiales, las lecciones, etc. Pero cuidado, esto va mucho más allá. No debemos limitar el discipulado a un programa, un currículo educativo, una serie de lecciones. Discipulado es más que programas, planes o una definición. El discipulado es el estilo de vida que requiere la disposición para aprender. Lamentablemente, una gran parte de los ministros hoy en día no han disfrutado de una experiencia real y práctica de discipulado. Algunos simplemente recibieron una capacitación teológica por maestros de aula en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, otros en un entrenamiento ministerial básico en la iglesia local, pero pocos han tenido un padre espiritual. Y el discipulado demanda un padre espiritual, un formador personal en sus vidas. Es por ello que a algunas personas no les nace naturalmente ser discipuladores, porque nunca fueron discipulados. Para discipular a otros tengo que haber sido discipulado. Pues nunca, realmente aquellos que no desean y no tienen el deseo en su corazón de ser discipuladores, tal vez es que pasaron por muchas cosas que no fueron entrenados para esta encomiable tarea, pues nunca fueron discipulados. Esto nos ayuda a comprender que tanto la disposición y el compromiso a establecer una relación personal son indispensables para realizar con eficacia y eficiencia el trabajo de discipulado, entendiendo siempre que Dios tiene un plan para la vida de cada persona, por lo que el discipulador debe ajustarse a esos planes y no buscar su propio plan para la persona discipulada. No es que cuando yo estoy discipulando a alguien voy a establecerle mis planes, mis ideas, mis proyectos, no. Realmente Dios tiene un plan trazado para cada persona donde yo como discipulador tengo que en esa conexión con la mente de Cristo llevar a esa persona a ese discipulado integral de reino, de gracia, de nuevo pacto. El discipulador debe estar consciente de que gran parte del éxito de su trabajo depende del tiempo que comparta con su discípulo. El discipulado implica aceptar a las personas no por lo que son, sino por lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Debemos desarrollar la capacidad de expresar amor y valoración cuando una persona falla o no realiza aquellas cosas que esperábamos de ella y seguir continuamente en ese proceso discipulador. No es que porque estamos discipulando a alguien y esta persona por alguna circunstancia falló o cometió errores, ya no vamos a seguir adelante en el proceso de formación hasta que todos lleguemos. Somos discipuladores del reino. Y esto también demanda que nosotros no vamos a hacer distinciones de clase, raza, sexo. ¿A quiénes discipuló Jesús? Mira por un momento y qué rico que compartieras en el Zoom. ¿Quiénes fueron aquellos creyentes que discipuló Jesús? Mira ese proceso de formación en sus vidas. Mira el proceso de formación en la vida del apóstol Pedro, que aún momentos antes de ser entregado a la muerte, aún cargaba su espada, dispuesto a herir, dispuesto a causar daño a los demás. Pero después de esto, creo que aprendió la lección de formación, de crecimiento, y ya no vemos a ese Pedro con esa espada en su cintura. Mis amados, ¿quiénes fueron realmente estos discípulos? El discipulador
realmente tiene que ser consciente que esto demanda tiempo. Esto demanda tiempo y esfuerzo. Discipulado es una tarea de entrenamiento, no una actividad de entretenimiento. Discipulado es una tarea de entrenamiento, no una actividad de entretenimiento. Mis amados, nosotros no estamos para entretener a la gente, para poner luces bonitas, música bonita, para hacer todo lo que ellos quieran para que se sientan felices. Nosotros estamos para entrenar a la gente y el entrenamiento demanda esfuerzo, disciplina. El entrenamiento demanda compromiso y obediencia. Sin discusión alguna, Jesús fue un reclutador por excelencia. Entre sus discípulos se encontraban personas de todos los estratos de la sociedad de su tiempo. Los vemos al principio de su ministerio cuando recluta a un grupo de pescadores, luego dos parejas de hermanos que posteriormente formaron parte del grupo de los 12 apóstoles. Formar vidas lleva tiempo y solo es posible hacerlo cuando discipulador y discípulo comparten el proceso de esa encomienda divina. Esto demanda un compromiso tanto del discipulador como del discípulo, una conexión, que entendamos la común unión, la comunión. La mera transmisión verbal de enseñanzas no es suficiente, ya que se convertiría en un simple programa eclesiástico. Notamos en los evangelios con absoluta claridad cómo Jesús estuvo dispuesto a invertir tiempo y energías en la formación de la vida de sus discípulos. Igualmente Pablo consideró que presentar a todo creyente maduro y perfecto en Cristo no es un asunto accidental ni una actividad ocasional, sino que es un trabajo intencional y arduo que establece una dinámica de compromiso mutuo, donde se tiene que superar varios factores de resistencia, varios factores de oposición, donde se tienen que superar varias cosas que quieren oponerse para que yo sea discipulado o para discipular también a otros. Colosenses 1:29, que ya lo miramos, es esa labor encomiable que habla el apóstol Pablo, ¿no? Tremendo, para lo cual también trabajo, esfuerzo como discipulador, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué trabajaba Pablo? ¿Para tener finanzas para la iglesia? No, Pablo trabajaba, ahí en el verso 28 está la respuesta, para enseñar a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué trabajan los discipuladores? ¿Para qué trabaja Abel? ¿Para qué trabaja Carlos? ¿Para qué trabajan los hermanos de la iglesia Casa Vida en Plenitud? ¿Para qué trabaja Diego, Olga? ¿Para qué trabaja Lisbeth, Roberto? ¿Para qué trabajan estos hombres y mujeres de reino, de gracias? Cení, Jessica, muchos más. María Eugenia Socarrás, Melissa, todos estos hombres que realmente ya en este tiempo son discipuladores, Magis, Marta, Jenny, Pablo, ¿para qué trabajan ellos? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la demanda de nuestro corazón, el esfuerzo. ¿Para qué trabaja yo? ¿Para qué trabajo yo? Perdón. Me emociono con solo pensar en esto, que esto no es simplemente un programa académico, un programa donde aprendemos cosas. No, esto va más allá. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué transmitimos lecciones? ¿Para qué estas enseñanzas? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque estas enseñanzas, mis amados, te voy a romper las bases que puedas tener sobre estas enseñanzas hoy. Estas enseñanzas no son de entretenimiento, estas enseñanzas no es para rellenar un programa eclesiástico de Casa Vida en Plenitud, estas enseñanzas son para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Abel, Diego, el pastor Jorge, los pastores que nos imparten cuando presentamos las enseñanzas del apóstol Juan Ballestreri, del apóstol Basilio, de Lucas Márquez, del que sea, de los que estén conformes al diseño y a la verdad de Cristo, es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, que aquí demanda diligencia, mis amados. Yo muchas veces me he sentido enfermo y no me quejo, solamente quiero presentarme como ejemplo. No vanagloriándome, pero muchas veces he estado enfermo y bastante enfermo, pero aquí me ven predicando a Cristo. ¿Para qué?
para que yo sea algo más espiritual, o para que me sienta mejor, o para llenar un programa eclesiástico. No, porque mi sueño y el anhelo de mi corazón es que toda casa viva en plenitud, y todos los que nos oyen, todos los que nos ven, podamos presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Extraño personas que hoy tal vez no nos están oyendo, y espero que este mensaje pudiera llegar a ellos. Nuestro deseo no es un deseo religioso, no es un deseo idolátrico, no sé cómo más llamarlo. Es el deseo de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Este es un proyecto de formar sucesores, no es un plan para buscar sucesores. Discipulado es un proyecto para formar sucesores. Escuche esto. Discipulado es un proyecto para formar sucesores, no es un plan para buscar seguidores. Esto es diferente. Si tuviéramos planes para seguidores, yo creo que Casa Vida en Plenitud tendría 5,000 seguidores. Pero esto es un proyecto para formar sucesores conforme a la imagen de Cristo, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como discipulador, Jesús no se conformaba que sus discípulos escucharan atentamente sus enseñanzas. Esperaba de ellos vidas transformadas, fructíferas, pues para esto el Padre los había elegido. El propósito era claro. Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El propósito era claro. Mi Padre es glorificado cuando mi Padre es reflejado, mi Padre es manifestado, gloria, el reflejo de la imagen de alguien, gloria, el reflejo de la imagen de Glass. Es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, ustedes evidencian a mi Padre y muestran realmente, cuando ustedes evidencian a mi Padre, muestran realmente que son mis discípulos, que son mis discípulos. Ya, Juan 15:8. Lo cierto es que para que estos frutos se dieran y permanecieran, la relación entre discípulo y discipulador debería ser tan profunda como la del pámpano y la vid. Si usted desconecta un pámpano y una vid, va a perder la vida. Por eso el texto nos marca bien dos elementos, los frutos y la comunión permanente. Ambos son esenciales en el discipulado. Debemos reconocer que nos cuesta mantener el equilibrio de esta ecuación. Cuando enfatizamos los frutos, trabajamos con persistencia para tener vidas y ministerios fructíferos. Lo hacemos a costa de la comunión. Ambas cosas tienen que ir conectadas, comunión y poder hacer que las personas produzcan el fruto del Espíritu Santo. Por otro lado, se prioriza la comunión, tiene que priorizarse esta comunión. Se hace el discipulado un circuito como cerrado, o sea, a veces como que hay una cosa pero no hay la otra, como que nos encerramos en la comunión o nos encerramos en la enseñanza. Todo es integral, todo tiene que ir realmente encerrado y coordinado de una manera armónica: comunión, formación, crecimiento, conocimiento, vida espiritual. Todo va conectado de esa manera adecuada. Jesús, como discipulador, nos ordena continuar con esa labor discipuladora en la vida de otros. No nos llama para reproducir creyentes ni admiradores, sino discípulos. El estilo como Él lo hizo, con sus principios y valores con los que Jesús trabajó permanentemente, es decir, que realmente no alcanzamos la gente para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Cristo. Discipulamos para que la gente crezca a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pablo entendió esto claramente y por eso lo enseña a Timoteo. Pablo entiende esta verdad de discipuladora y de discípulo claramente, y se reproduce prácticamente que en la vida de Timoteo, y le instó para que, como dice segunda de Timoteo 2:2, ¿no? Vamos a mirarlo, segunda de Timoteo 2:2. A Timoteo 2:2.
2:2, estaba leyendo el 1:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿A hombres qué? Fieles. Wow. Esto es maravilloso. Que sean idóneos también para enseñar también a otros. A hombres fieles. A hombres fieles. Hombres. Ojo que hombres acá no es varón. Se refiere a hombres y mujeres. Esto encarga a hombres fieles. Que sean también idóneos para enseñar también a otros. Realmente tenemos que reproducirnos en los demás, para que ellos puedan entender la naturaleza y el carácter del verdadero discipulado. Discipulado es una encomienda divina, no es un programa eclesiástico. Esto es una encomienda divina. Por eso dijo, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Y hace discípulos. No es un programa eclesiástico. Esto no forma parte de un programa que tenemos en Casa Vida en Plenitud, discipulado. Entonces tenemos las enseñanzas, tenemos escuela de niños, tenemos escuela de padres, pero también está el discipulado número 1. No, esto no es un programa eclesiástico. Esto es parte de nuestra integridad como hijo de Dios. Soy discipulado para ser discipulado. Esta forma de discipulado surge de un caminar juntos, vuelvo y lo repito, de la unidad, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos, que es uno de los mayores ejemplos que tenemos, ya que la formación de cada uno de ellas era un proceso continuo y dinámico. Mire, es que es tan impactante lo que Jesús nos enseña en el discipulado, que mire que Jesús no solo les enseñó a orar, sino que oró con ellos. No solo les enseñó a perdonar, sino que lo vieron perdonar. No solo les enseñó cómo manifestar y ejercer sus dones, sino que lo vieron en esa manifestación y ejerciendo los dones. No solo lo vieron cómo tenía compasión, enseñar de la compasión, no, ellos lo vieron cuando mostró compasión por los demás. De ahí que el discipulado no es solamente compartir enseñanzas, sino vivir cada una de esas enseñanzas. Por eso es un tiempo, en este tiempo más bien diría, donde abunda tanta religiosidad, el mundo necesita un ejemplo palpable de vidas transformadas, de vidas cambiadas, y no la última novedad espiritual. La gente desea poder decir, yo quiero vivir como los hijos de Dios, pero no por lo que escuchan, por mis mensajes bonitos, porque soy un coaching espiritual. No, no es por eso. Es por el ejemplo de vida que pueda tener y que pueda evidenciar en todo tiempo y en todo lugar. Ese es un verdadero discipulado. La conexión, como Jesús la tenía con ellos. La experiencia nos dice que no es fácil caminar con otros. De hecho, en la convivencia del discipulado afloran las virtudes, pero también afloran las debilidades de las otras personas. Los evangelios presentan diferentes experiencias que Jesús tuvo que enfrentar para resolver las crisis de sus discípulos y confrontar carnalidades, intrigas y celos para llevarlos a una madurez en él. El discipulado revela con una claridad absoluta que no existe la comunidad ideal. Aunque podemos acercarnos a una de esas realidades cuando cada uno de los miembros aprende a convivir con el otro tal cual es. Una de las cualidades más destacables de Jesús como discipulador fue ver a las personas no como lo que eran en ese momento, sino como llegarían a ser. Tal vez una tarea que debemos hacer como discipuladores es no ver las personas como las vemos ahora, sino como van a llegar a ser. Si las vemos como van a llegar a ser, las cosas son diferentes y muchas de las diferencias que podamos tener serán allanadas, serán limadas para poder seguir adelante cumpliendo con el propósito eterno de Dios de discipular a los demás. Jesús veía a cada uno como un producto terminado y tratándolo de acuerdo con aquella visión, seguramente los veía ya como pescadores de hombres, no reparó en sus limitaciones intelectuales, sociales, emocionales, tampoco lo desanimaron las características personales que tenía cada uno de ellos. Unos eran tímidos, agresivos, otros querían, mejor dicho, comerse el mundo. Bueno,
diferentes características personales que tenían, no lo desanimaron a Jesús en su tarea de discipularlos. Desde el principio los trató como discípulos para que llegaran a ser los apóstoles que él esperaba que fueran. Fue así que cuando ya se convirtieron en apóstoles, los envió a expulsar demonios, aunque no tuvieran éxito muchas veces. Acuérdense que algunos los envió a expulsar y no pudimos. También les dio la oportunidad de alimentar a multitudes, pero ellos, atemorizados, no pudieron interpretar el desafío muchas veces. No, en otra los convocó a vigilias de oración, pero tampoco pudieron muchas veces. Entonces, siempre viéndolos como un producto terminado, un producto final, Jesús siguió trabajando en ellos de una manera permanente y dinámica. Discipulado es una dinámica para edificar vidas y no es una mecánica para reunir personas. Discipulado es una dinámica para edificar vidas y no una dinámica para reunir personas. La razón por la cual existe el discipulado es para que todo creyente en Cristo se convierta en un servidor de Él. Significa que la responsabilidad del discipulador no termina con llevar a la persona a una experiencia de salvación, sino que ahí comienza todo realmente, sino que también tiene que ayudarle a crecer en su vida espiritual. Jesús no dijo que solo trajéramos a otras personas a las congregaciones, no, les ordenó que les enseñáramos, que guarden todas las cosas como os he mandado. Mateo 28:20. En la iglesia hay discípulos, pero también hay oyentes que no son discípulos. Los oyentes pueden ser movidos a escuchar al pastor o al predicador por infinidad de motivaciones, sin adquirir ningún compromiso. Solo los discípulos llegan a identificarse plenamente con su maestro, pero es necesario que lo conozcan bien y que hagan suyo realmente el propósito de Dios, no el propósito de la congregación, sino el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Eso es lo importante, que la vida de Cristo sea manifestada, ayudarle al creyente a descubrir y a desarrollar esa vida de Cristo, a desarrollar los dones de Dios que tiene en su vida, a desarrollar todo ese potencial que pueda tener como hijo de Dios para que de discípulo se vuelva discipulado. La dinámica discipular está envuelta definitivamente en varios aspectos. Presencia personal, es decir, que pasan juntos, comparten, hay consejería de parte y parte, porque esto es recíproco, eso es importante, ¿no? Es difícil a veces que a la larga distancia se pueda ejercer un discipulado efectivo. La dinámica discipular demanda definitivamente actitudes en todo aquello que el discípulo percibe de su discipulador. Él percibe cosas en su discipulado. El ejemplo de Jesús y los discípulos, el ejemplo de Pablo con Timoteo, Tito, tantos discípulos que tuvo. Percibían realmente quién era él. Acciones que todo el discípulo también ve a hacer a su discipulado. Tiene que haber una evidencia de lo que realmente es ese discipulado. Palabras que consiste que todo lo que el discípulo oye a discipulado. O sea, esto conlleva oír, ver y hacer. Oír, ver y hacer. Es una actitud donde el discípulo definitivamente se demanda esa dinámica progresiva, ¿no? El discipulado es un estilo de vida en el reino, no es una opción de vida en la iglesia. Esto se trata de salir de las cuatro paredes. Esto se trata de mucho más. Yo no puedo ser discípulo solo en una iglesia. Yo soy discípulo integral, en todo tiempo, en todo lugar. Los creyentes definitivamente satisfechos y conformistas, tenemos que decirlo con dolor, a veces son un dolor de cabeza, porque se conforman con lo que tienen, se conforman con lo que han recibido hasta hoy, se conforman con que así estamos bien, no pasemos, no hagamos nada más. Definitivamente esos creyentes no cambian porque están realmente muy arraigados en sus hábitos, en sus costumbres, en sus paradigmas. Pero aquí es donde viene también una tarea discipular, y es crear una santa insatisfacción
espiritual en los creyentes, para que ellos puedan ser transformados, para que sean renovados en el poder de su mente, para que cambien su manera de pensar y de actuar, para que puedan cada día avanzar y crecer más a la estatura de ese varón perfecto. Esto es importante, mis amados, y creo que quiero dejar esto hasta aquí. Dentro de 8 días, lo digo con mucha alegría en mi corazón, vamos a ver el ejemplo de la tarea discipular. Esto demanda compromiso, esto demanda esfuerzo. Espero seguir con lecciones acerca del discipulado porque creo que es nuestra tarea primordial. A veces nos concentramos tanto en nosotros mismos que no hacemos nuestra tarea. Los primeros creyentes, los creyentes de Berea, que decididamente estudiaban las Escrituras, escudriñaban cada día para ver que estas cosas fueran así. Esto demanda realmente compromiso de parte y parte. Señor, gracias por tu fidelidad. Y gracias por Casa Vida en Plenitud, Señor. Una casa que es discipulada, pero también es discipuladora, Señor. Espíritu Santo, gracias. Porque sé que aquí hay una generación de hijos, creyentes, discípulos, apóstoles, que están cumpliendo con el compromiso, la obediencia y lo que tú le has encomendado a cada una de sus vidas, de discipular también a otros, de ser discipulados, pero también discipular a otros. En una constante, en una variable que es constante, integral, que demanda fidelidad, que demanda el desarrollo de la vida de Cristo día a día, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Wow, gracias. Mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana. Y vuelvo y repito, vamos a ver un ejemplo de discipulado tremendo. Dentro de 8 días, espero que no se pierdan ese video de corazón, se los digo. Chao, bendecidos.